Los saludo a todos ustedes. Soy el profesor Humberto Falla Lamadrid. Tengo a cargo la asignatura de Teoría del Estado en esta maestría virtual de gobiernos regionales y locales de la Universidad Las Peruanas. Quiero empezar con lo que en este capítulo va a ser la teoría positivista que fue preconizada y ganó tanto espacio en el derecho y en el Estado del siglo pasado, con vigencia hasta ahora, preconizada, repito, por Hans Kelsen, un pensador nacido en Praga el 11 de octubre de 1881. Hemos tenido su presencia en el derecho, en el mundo del positivismo, hasta 1973, y se inscribió en el derecho administrativo. No obstante, su teoría de la organicidad y de la jerarquía de las leyes tuvo vigencia y se ha plasmado en las diferentes cartas políticas, respetando la unicidad del Estado y su presencia en los niveles subnacionales. El profesor Kelsen tiene pues un espacio ganado en lo que es la historia del derecho positivo. Fue justificando la presencia del Estado hasta lo que hoy tenemos en denominar el Estado moderno. Aunque en el seno de la sociedad habrá siempre resistencia a entender por qué esta teoría desemboca siempre en el deber ser, en el carácter coercitivo de la norma, que tiene una dimensión general, universal y compulsiva. El poder del Estado se asienta en la unidad de acción política y jurídica, dice Kelsen, dentro de una realidad efectiva. El Estado no actúa sobre una realidad meramente imaginada, pues sería el actor de una mera validez deontológica del derecho. El derecho no puede ser una poesía, no puede ser una declamación, un contenido de buenas intenciones. Por su parte, la Constitución del Estado, que es el estatus político total de contenido normativo jurídico que determina el deber ser para todos como expresión de las relaciones del poder, es el vértice del ordenamiento jurídico. La Constitución del Estado es la ley de leyes, es la matriz legislativa de todo país de aquí o de cualquier latitud. Sin embargo, la ciencia dogmática del derecho considera la Constitución jurídica como una formación normativa que muchas veces se separa de la realidad social. Sin embargo, para esas son las enmiendas constitucionales. Hasta los Estados Unidos de Norteamérica, esa gran nación que tiene todavía vigente la Constitución de Filadelfia de 1879. Famosas son las enmiendas a esa Constitución que sigue teniendo un carácter vigente, unitario, sistémico en los Estados Unidos. La enmienda Hickenlooper, la enmienda Platt, la enmienda Estrada, son enmiendas trascendentes que le han dado a la Constitución de los Estados Unidos un carácter evolutivo que se compadece con la modernidad. Nosotros tenemos que, en resumen, el positivismo se opone a considerar al Estado desde ámbitos sociológicos, psicológicos, políticos, económicos o de cualquier posición que lo aparte de ese carácter publicístico y coercitivo. Kelsen considera que una visión desde cualquiera de estos aspectos solo ofrecería una perspectiva parcial de lo que debe de considerarse como Estado. No una visión totalizadora
como él lo propone. Su estudio partió de una lógica que persigue librar la explicación del derecho de cualquier elemento ajeno a su naturaleza, que es la juridicidad. Kelsen sostiene que si se acepta el Estado como un organismo que puede tener algún fin, éste no podrá realizarlo sino en la forma de derecho, pues habiendo una unidad confusa entre orden estatal y orden jurídico, si el Estado es un sistema de normas que tiene validez en sí mismo, sin derivarla de ninguna ideología, solo a través de ese orden o sistema pueden lograrse finalidades específicas de cualquier índole, social, cultural, políticas, económicas. Ese es el propósito del derecho, es la meta que tiene que lograr el derecho como destino natural de la justicia. Si nosotros tomamos como ejemplo lo que acaba de pasar con él, un tema coyuntural, disculpen la digresión, en Conga, si una ordenanza regional se va a sobreponer sobre una ley, el Tribunal Constitucional, que es el intérprete supremo de la Carta Política, ha dicho que esa ordenanza regional de Cajamarca, por buenos propósitos que tenga, jurídicamente no puede estar por encima de una norma de nivel territorial, como es una ley en este Estado unitario y descentralista. Kelsen dice, aquello que se denomina voluntad colectiva no es otra cosa que la abreviación del término pluralidad de voluntades particulares. Pero sobre las voluntades individuales está la voluntad del Estado, que de hecho difiere esencialmente de aquellas voluntades individuales. Siempre que con la imagen sensible de sobre y debajo no se indique otra cosa que estar vinculados u obligados por la ley. El Estado tiene un orden, los hombres coexisten sometidos a regulaciones, y es una cosa corpórea que ocupa determinado espacio en un conglomerado de personas. El orden constituye evidentemente una regulación normativa y coactiva en la conducta humana. Nadie puede decir que no acata la norma porque la desconoce. Por eso la importancia de que también las leyes sean sabias. Dentro de ese positivismo de Kelsen, es importante que la ley no tenga error legislativo. Y por eso se abre espacio las cámaras revisoras en los parlamentos del mundo. La unicameralidad conlleva el riesgo del error en la ley, porque no hay una cámara revisora. Si la ley es sabia, si la ley se orienta a partir de consideraciones conducentes a la justicia, nadie se debe sustraer de ella. Problema causal porque no es un ordenamiento entre hombres, sino entre hombres bajo un ordenamiento. Cierto. Eso es lo que se plasma en una realidad, es lo que aterriza, discúlpenme el término, en un territorio, en una sociedad, en una colectividad, en un pueblo. La validez del orden jurídico. ¿Cuál es el poder del Estado? Es el jus puniendi, soberano. El Estado es una relación de poder y dominio, relación de hombres que dominan y los que son dominados. Porque la democracia es el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías. Sentido de poder o dominación estatal no es que unos hombres estén sometidos a otros, sino que todos los hombres están sometidos a las normas. No es la voluntad del hombre, es la voluntad de la ley.
Por eso es que la ley emana de colegiados representativos. Si nosotros tenemos en la China continental un parlamento de 2.000 diputados, es porque ese parlamento representa diferentes colectividades, acaso nacionalidades. Si nosotros, por poner el caso nuestro en el Perú, tenemos un parlamento de 130, ahí están representados los hermanos de la selva, de la sierra, de la costa, las comunidades ashánicas, los nativos del nororiente peruano. No solamente los pueblos, las ciudades modernas de la costa y su exquisitez, así llamada por muchos, sino también que están representadas esas poblaciones que eran olvidadas y que ojalá con este programa de inclusión social que preconice el gobierno del señor Ollanta haya una integración y un desarrollo armónico de los pueblos. Ese es el poder, que no es la voluntad de un hombre, sino de la ley. Aunque esto parezca una ficción jurídica, lo podemos ver todos los días. Abra usted el Peruano, el diario oficial, y constate que más allá de quien propuso el proyecto, este se procesó, se aprobó como autógrafa de ley, fue al Palacio de Gobierno, el presidente y sus ministros le ponen la firma y se ordena su publicación. A partir de ahí es la voluntad de la ley que debe ser respetada por la totalidad de la ciudadanía. El poder del Estado como coacción, creo que huelga señalar, porque lo hemos venido enfatizando, son normas de orden estatal, son normas jurídicas. Coacción hace parte del contenido de la norma. El orden estatal es objetivo, no es una poesía, no es algo, es tangible, es conducente, es realizable. Vale con independencia del querer y el deseo. Yo puedo querer que los tributos, que cuando voy a comprar a la bodega un tarro de leche no pague 19% por IGB. Puedo quererlo. Mi familia puede desearlo y estimarlo. Pero la voluntad de la ley es que debo pagar 19%. Y la ley dice que el bodeguero tiene que emposar en los 15 días siguientes lo que yo le he pagado por el tarro de leche, más el impuesto general a las ventas. Es la soberanía, es la potestad que tiene el Estado. La moderna teoría política abre espacio a un concepto de soberanía como propiedad del Estado, como una cualidad inherente al Estado. Solo así tiene explicación y justificación el orden jurídico. Soberanía del poder del Estado, pues este es un orden supremo que no tiene sobre sí ningún otro nivel superior. Por lo tanto, es propiedad y es inherente al Estado ese jus puniendi, esa capacidad de ordenar. Porque el Estado somos todos conformantes de una sociedad que se adhiere a un pacto social, a una constitución. Y esa constitución establece separación de poderes. Y el legislativo da la ley, y el ejecutivo la ejecuta, y el poder judicial administra justicia en quienes quebrantan el orden. Que el Estado soberano significa que se excluya la posibilidad de que su fundamento de validez se encuentre fuera del mismo sistema. Soberanía como expresión de la unidad de un orden. Si hay conocimiento del derecho y del Estado, hay unidad del sistema normativo. Soberanía en derecho interno y en derecho internacional. En este último caso, la soberanía es relativa,
Porque en esta hora de globalización hay una interdependencia de los estados. Yo quisiera, como peruano, que la Corte Interamericana de Justicia, con sede en San José, la capital de Costa Rica, no multe una y otra vez al Estado. Porque supuestamente ha faltado a la ley aplicando a los procesados por el terrorismo normas que a criterio de esa instancia supranacional el Estado ha caído en falta y lo multan una y otra vez. Y esa multa la pagamos todos los peruanos. Y hasta tenemos que indemnizar a los terroristas. ¿Es la voluntad de un peruano o de todos los peruanos que nuestro Estado no siga siendo percutado y golpeado por multas en el sistema interamericano de justicia y de derechos humanos? El Estado peruano no puede apartarse mañana del ámbito y de la competencia de la Corte Interamericana, porque esta ha sido consagrada por una convención denominada Pacto de San José o Convención de Derechos Humanos. Los tratados, las convenciones, los protocolos, los acuerdos, las declaraciones forman parte de un derecho internacional público del cual no podemos apartarnos. Ahí sí que no hay la soberanía totalizadora y absoluta, porque en el derecho internacional público se requiere la aquiescencia de los estados para pertenecer a ese colectivo regional que se llama el sistema interamericano. Como este puedo poner otros ejemplos. La soberanía en el ámbito internacional sí es relativa. Nosotros no podemos abrir una misión diplomática en Nicaragua, por ejemplo, acreditar un embajador, un conjunto de agregados, y que comiencen a opinar en materia política. Un miembro de la misión diplomática de cualquier país está prohibido de enjuiciar los temas políticos del Estado receptor, y menos de hacer alabanza del Estado que lo acredita. Tiene que mantener absoluta neutralidad. El deseo del Estado y su embajador es que hable bien, que esté encomiando todos los días la labor del gobierno y acaso criticando la labor del otro. No hay soberanía. Se respeta que el espacio de la embajada tenga carácter de extraterritorialidad, que ese espacio, aunque sea una casa pequeña, es parte del Perú, porque ahí acredita a un embajador y ahí le pone la bandera y el escudo del Perú. Ahí palpita el Perú en ese espacio de 100 o de 200 metros que está muy distante de nosotros. Pero el derecho internacional impone normas que acaso enervan esa soberanía que tenemos en el derecho interno, pero que es relativo en el derecho internacional. Nosotros tenemos entonces que ver, ya para terminar esta exposición que forma parte del segundo capítulo de nuestra asignatura de Teoría del Estado, ¿qué dice la Carta Política nuestra en materia de positivismo, en materia de jerarquía de normas, en materia de soberanía? Artículo 43. La Constitución del Perú es democrática, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Que lo entiendan bien los presidentes regionales con ánimos separatistas. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Por eso se le ha trasladado competencias en determinados sectores a los gobiernos regionales. Competencias.
pero el Estado nacional se reserva competencias exclusivas. Y el Estado se organiza según el principio de separación de poderes. Ningún legislador puede ir a decir a un juez, al Poder Judicial, no emita esa sentencia. Rebájele la escala de penalidad a este sujeto. En lugar de 15, póngale 5 años de pena. Separación de poderes. Ni el juez puede ir al Parlamento a decir este proyecto de ley que salga, porque este código no permite que avancen los procesos civiles, penales, laborales. Separación de poderes. Artículo 45, el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y la ley establecen. Los jueces, claro, tienen una elección indirecta, pero el Ejecutivo y el Legislativo tienen una elección directa, el pueblo, un sufragio universal, directo, obligatorio. El Ejecutivo y el Legislativo son recipendiarios de voluntades populares y más bien los jueces del Poder Judicial salen del Consejo Nacional de la Magistratura, que es un colegiado representativo muy respetable que nombra, ratifica, revoca a los jueces. Nuestra Constitución del Estado señala en el artículo 46: nadie debe obedecer a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución. La población civil tiene derecho a la insurgencia. La insurgencia es distinta a la sedición, a la rebelión. Insurgencia es un derecho que le alcanza al ciudadano cuando se quiebre el orden constitucional. Y los funcionarios en algunos estados tienen cláusulas democráticas, según las cuales si un gobierno quiebre el orden, ellos deben renunciar a esa función. No la tenemos en el Perú. Qué bueno sería que la ley del servicio diplomático peruano tenga una cláusula democrática que diga, quebrado que sea el orden constitucional, los diplomáticos dejan su cargo si representan al Perú en el exterior. Pero, ¿cuántas veces se ha quebrado el orden y nuestros diplomáticos tienen una posición acomodaticia y simplemente se adecúan? Disculpe si aquí estoy haciendo un juicio acaso apurado e injusto, pero este ejemplo lo puedo llevar a otros sectores del Estado, diferentes escalafones que tiene el Estado, donde por lo general se aplaudieron los golpes de Estado. Desde donde por lo general se aplaudieron los golpes de Estado. Artículo 51. La Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre todas las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma. Bagua, curva del diablo, no se consultó los decretos legislativos para adecuar a estándares internacionales nuestra legislación para suscribir el TLC con los Estados Unidos. No se consultó a los nativos. Se debieron prepublicar esas normas antes de ponerlas en vigor jurídico. Pero aquí está consagrada la teoría positivista Kelsen en el artículo 51 de la Constitución del Estado. Y ha querido las leyes del Perú, por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial, que los jueces ejerzan el denominado control difuso. Si un juez, en el estudio de un expediente determinado, encuentra conflicto entre una ley y la Constitución, debe preferir la Constitución. Y luego, el control concentrado que ejerce el Tribunal Constitucional cuando llegan hasta su instancia casos de garantías constitucionales que probablemente han mancillado y han pisoteado la Constitución. El tribunal debe hacer prevalecer la Constitución.
y el control político que lo hace el Parlamento. Si un alto funcionario del Estado transgrede la Constitución, el Parlamento le hace un antejuicio. Hay control difuso, hay control concentrado y hay control político para hacer prevalecer la Constitución. Con esto termino. Hay críticas a la teoría kelseniana, que el problema de la consagración del Estado debe ser planteado de nuevo, con carácter de necesidad social para cada generación. Dicen los autores, los estudiosos del derecho constitucional, que si bien todo poder estatal tiene necesidad existencial de aspirar a ser poder jurídico, su legitimidad moral tiene que ser necesariamente en su función social. Y que toda explicación del Estado se refiere al pasado, pero toda justificación al futuro de la sociedad. Si no se hace una separación entre lo jurídico y lo antijurídico, no es posible una justificación del Estado. En clases lo analizaremos con mayor detalle. Muchas gracias. Un contenido de buenas intenciones. Por su parte, la Constitución del Estado, que es el estatus político total de contenido normativo jurídico, que determina el deber ser para todos como expresión de las relaciones del poder, es el vértice del ordenamiento jurídico. La Constitución del Estado es la ley de leyes, es la matriz legislativa de todo país de aquí o de cualquier latitud. Tiene el carácter coercitivo de la norma, que tiene una dimensión general, universal y compulsiva. El poder del Estado se asienta en la unidad de acción política y jurídica, dice Kelsen, dentro de una realidad efectiva. El Estado no actúa sobre una realidad meramente imaginada, pues sería el actor de una mera validez deontológica del derecho. El derecho no puede ser una poesía, no puede ser una declamada, repito, por Hans Kelsen, un pensador nacido en Praga el 11 de octubre de 1881. Hemos tenido su presencia en el derecho, en el mundo del positivismo, hasta 1973, y se inscribió en el derecho administrativo. No obstante, su teoría de la organicidad y de la jerarquía de las leyes tuvo vigencia y se ha plasmado en las diferentes cartas políticas, respetando la unicidad del Estado y su presencia en los niveles subnacionales. El profesor Kelsen tiene pues un espacio ganado en lo que es la historia del derecho positivo. Fue justificando la presencia del Estado hasta lo que hoy tenemos en denominar el Estado moderno. Aunque en el seno de la sociedad habrá siempre resistencia a entender por qué esta teoría desemboca siempre en el deber ser. Los saludo a todos ustedes. Soy el profesor Humberto Falla Lamadrid. Tengo a cargo la asignatura de Teoría del Estado en esta maestría virtual de Gobiernos Regionales y Locales de la Universidad Las Peruanas. Quiero empezar con lo que en este capítulo va a ser la teoría positivista, que fue preconizada y ganó tanto espacio en el derecho y en el Estado del siglo pasado, con vigencia hasta ahora, preconizada